La que fue sanada del brazo, gloria a Dios. Se quedaron locos los médicos, ¿no? Ahí está llorando. Se quedaron locos los médicos. Bueno, dígale qué Dios cree usted. Háblele qué Dios le ha sanado. Como le decía el endemoniado gadareno, ve y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Ese es el Dios que creemos. Amén. Mis hermanos, esta noche vamos a continuar con el ciclo de prédicas que hemos estado hablando a lo largo de estas prédicas sobre la identidad. El domingo pasado estuvimos hablando sobre nuestra identidad en Cristo, o sea, llegamos hasta esa parte, y hoy vamos a continuar desarrollándolo, pero nos vamos a enfocar en el tema de la autoridad. Necesito que me confirme si se escucha bien el micrófono, porque siento que estoy sin voz. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de la autoridad. Nuestra autoridad como hijo de Dios. Y sabe, antes de hablar de autoridad, es necesario que hablemos de dos cosas fundamentales. Número uno, de la santidad, y número dos, de la obediencia, que son cosas necesarias que logramos entender para poder entender qué significa la autoridad que usted tiene como hijo y como hija de Dios. Dijimos también la semana pasada que no todos son hijos de Dios, que solamente aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador son hijos de Dios. Solamente ellos, nadie más. Y que usted sea hijo y sea hija de Dios significa que hay implicaciones, que Dios le ha dado una identidad, y significa también que hay responsabilidad. Es decir, Dios espera que usted haga algo. ¿Me sigue? Entonces, si Dios espera que usted haga algo, la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y ya voy a hablar eso a lo largo de la prédica, pero quiero introducir esto para que usted entienda que usted ya no es una persona sin nombre y sin identidad. Usted ya tiene identidad y tiene propósito. Amén. Y Dios está esperando que usted haga algo y cuente las maravillas del Dios que le ha sanado, que le ha rescatado y que ha hecho que usted tenga una nueva vida en Cristo Jesús. O sea, usted no está aquí para ocupar un asiento, está aquí para prepararse y llevar a otros las buenas noticias de salvación. Amén. Bien, habiendo dicho eso y con eso en mente, voy a hablar de dos versículos y en base a ello vamos a predicar el mensaje de esta noche, y le voy a pedir que me acompañe al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 1. Decimos amén los que tienen Biblia en papel, Biblia digital, Biblia en la mente, esa con la tecnología de hoy. Hechos capítulo 1. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para que sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que Dios ha puesto el Espíritu Santo no para que usted lo tenga inquieto ahí, quietito, no y sin hacer nada, sino para que usted ejecute un propósito. ¿Me siguen? Y el segundo versículo, ahí mismo en Hechos 19. Hechos 19. Esta historia algunos ya la conocen y quiero hablar sobre ella porque es importante para este tiempo. Hechos 19, versículo 11. Escuchen bien. Y hacía Dios milagros extraordinarios por las manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantal de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, miren lo que le dijo el espíritu malo:
A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Tengan en mente esa pregunta, por favor. Versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, o sea, la persona endemoniada, saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por el mensaje que traes a tu pueblo. Te pido, Dios, que tomes control de mis emociones, de mi hablar, que tomes control, Señor, de todo lo que vamos a decir esta noche. Voy a hablarle a tus hijos que es un pueblo santo, un pueblo redimido por ti, Señor. Y te pido que tomes control de mis emociones, de mi pensar, de mi comunicar, y que este mensaje llegue y penetre lo más profundo del alma. En el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por siempre y para siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Muy bien, tome asiento, mi hermano. ¿Te duele el brazo? No, ¿sí? ¿Te duele? ¿Mucho? Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sana tu dolencia en el nombre de Cristo. Alíviale, Señor, a tu hija. Alíviale. Alíviale, Señor. Alíviale en el nombre de Jesús. Ahora un poquito mejor. Bien. Mis hermanos, vamos a hablar de la autoridad. Muchos que leyeron esta historia se preguntan dos cosas. Número uno, ¿quiénes eran estos 7 hijos de Seba que se pusieron a estar echando fuera demonios? Y segundo, ¿por qué el hombre que estaba endemoniado pudo más que ellos? ¿Por qué pudo más que ellos? Y antes de desarrollar ese punto, yo quiero volver al principio. Hablamos de santidad y obediencia. En el cristiano hay 2 tipos de santidad. Escúcheme bien, présteme atención porque quiero que usted entienda esto. Para que usted vea que Dios no tiene hijo favorito. El mismo Espíritu Santo que está en mí está en usted. Y está en todos los que han creído en el Señor. Amén. Hay dos formas de santificación. Número 1, la santificación de Cristo que viene a su vida como consecuencia de que usted ha recibido al Señor. Cuando usted creyó en el Señor, se produjo un intercambio. ¿Qué significa eso? Que sus pecados pasaron a la cruz y la santidad de Cristo pasó a usted. ¿Me siguen? Amén. Y usted ha sido santificado por la sangre de Cristo. Amén. Usted es santo en ese sentido. Pero la segunda parte tiene que ver con el proceso de santificación, que es distinto. Esto significa que yo debo apartarme de todo aquello que me ha hecho daño. Si antes yo bebía, no voy a beber. Si antes fumaba, no voy a fumar. Si antes andaba de promiscuo o de promiscua teniendo novias y teniendo novios, ya no lo voy a hacer. Si antes andaba haciendo desastre en los boliches, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo eso me ha producido daño. Y el proceso de santificación implica que yo me aleje de eso. ¿Se entiende? Eso es lo que significa ser santos en Cristo y ser santificado en el proceso. Nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a ser agraviados por nuestros propios hermanos. Algunos nos van a traicionar, otros se van a burlar de nosotros, otros no van a creer en nosotros, no van a ver la gloria de Dios en nosotros. Pero nosotros vamos a continuar. Usted tiene que continuar. No se detenga por lo que otros digan o piensen de usted. Usted siga adelante en el nombre de Jesús. Porque el proceso de cada quien tiene su tiempo. Yo he escuchado a algunos hermanos decir: ¿por qué este hermano está en la adoración? ¿Por qué predica fulano? ¿Por qué va el otro? Y yo no voy. Bueno, el hecho de que esté con esos celos indica por qué no vas. Porque todavía no has madurado. Y necesitas entender que esto es la obra de Dios. No es mi obra, ni tuya, ni el que está sirviendo. Y si es la obra de Dios, yo debería alegrarme porque un hermano crezca y un hermano avance. Si no me alegro, algo malo tengo yo. Porque no pueden haber en mí envidias, celo, chisme o contiendas. Porque eso perturba
la santificación. Entonces, la santificación hace que yo tenga una comunión con Dios. Si Dios es santo, Él no puede tener ningún tipo de comunión ni amistad con el pecado. Por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento todo el pecado de la humanidad estaba sobre Jesús, y Dios Padre no puede tener esa comunión con ese pecado, porque en ese momento Jesús estaba cargando con tu pecado y el mío, y por eso se ocurrió esa escena. Y eso nos enseña que Dios no tiene nada que ver con lo malo, no tiene nada que ver. Segunda de Corintios 6:14 dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Jesús con Belial? O la luz con las tinieblas. Ninguno. El diablo te odia a ti y me odia a mí. ¿Por qué? Porque hay luz, hay propósito de Dios, y el diablo odia la luz porque él es oscuridad. Pero si el diablo no te odia, ahí estamos mal. Y no se puede estar bien un ratito con él y un ratito con Dios. De lunes a sábado con el diablo, el domingo en la iglesia así, pues, la alguna con la falda larga y por aquí. No. O con el pantalón y la corbata así bien arregladita, y después el lunes otro día con el diablo y el martes con Dios. No, no se puede eso. O estás con Dios o estás con el diablo. No se puede estar. Entonces, al decir esto, la santificación va a hacer que tú crezcas. Y cuando tú crezcas, tú vas a tener la posibilidad de tener una mejor relación con Dios. Usted no vino aquí, mi amado hermano y hermana, para que usted se cambie de religión o tenga una nueva religión. Yo quiero que usted entienda esto. Usted vino aquí porque usted tiene una relación con Dios. O sea, no venimos a acordarnos de Dios nada más los domingos, en Semana Santa, en el día de la Pachamama. No. Nosotros hemos venido porque nuestra vida ha sido transformada. Y venimos para dar testimonio de aquel que lo hizo. Y de vivir como Él quiere que vivamos, porque, ¿qué dice la Biblia? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ahí está el secreto, mis amados hermanos. ¿Cuál es el secreto para que algunos hermanos oren por los enfermos y se sanen, oren por los endemoniados y sean libres? Bueno, el secreto está en la santidad, en la comunión con Dios, en la oración, en la lectura de la Biblia. No hay un paso, no hay un recetario de 5 pasos. Hay que rendir nuestra vida a Dios. No sabe, yo he dicho esto alguna vez, algún familiar de usted, algún amigo le ha preguntado y le ha dicho: ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres evangélica? ¿Tú eres evangélico? Y de pronto como que te sorprende, que a él le sorprenda que te pregunte. ¿Y por qué te sorprende? Porque no parece evangélico, no parece cristiano. Y a veces es doloroso que nos pregunten eso. ¿Por qué? Porque no estamos reflejando a Cristo, nos estamos comportando como uno más. Y por eso se extraña cuando dicen, como que no pega que tú seas así o hables de cierta manera y digas que eres de Dios. Entonces, ¿por qué el proceso se entorpece en algunas personas? Porque no se santifican, no se consagran. Por eso el proceso se entorpece y te atraen más las cosas de Dios, las cosas del mundo, que las cosas de Dios. Yo le decía a los hombres en la reunión: dentro de poco va a comenzar el mundial. Cuando juegue Argentina y caiga a la misma hora que hay que venir a la iglesia, ¿se quedan viendo a Messi o vienen a buscar a Dios? Ah, se rieron, ¿verdad? Bueno, ahí vamos a ver si Dios tiene el primer lugar o no. Uy, pastor, pero no hace que pierda el último mundial de Messi y esto. Bueno, ¿qué quieres? ¿El último mundial de Messi o la relación con Dios? Tú decides. Pero después no te quejes cuando Dios use a otro y no te use a ti. ¿Por qué? Porque no es que Dios sea vengativo, es que Dios está buscando corazones donde depositar su presencia, donde depositar su amor. Él está buscando quién le obedece para despertar los dones, para despertar los talentos. Y todos ustedes tienen uno y tienen que despertarlo. Porque cuando ustedes lo despierten, la iglesia empieza a iluminar donde hay oscuridad. Amén. Esta provincia nos necesita, esta ciudad nos necesita. Muchas familias con mucho dolor, mucha tragedia. Y la iglesia creciendo en cantidad, pero no en calidad. Y no nos sirve así. Si no, volvamos al catolicismo, que alguien para misa y no es así. Tenemos que venir a contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, eso es la santificación. Segundo, la obediencia. La obediencia hace que yo tenga a Dios como prioridad. Si yo tengo a Dios como prioridad, yo estoy siendo un hijo obediente.
¿qué padre se sentiría mal de un hijo obediente? Ninguno. Pero hay muchos padres que les molesta los hijos desobedientes. Pero un padre se enorgullece por un hijo obediente. Y cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo el Dios el Padre? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y ahora que Jesús está en ti, Él debería complacerse de ti, porque tú muestras a Jesús. Ahora, habiendo entendido esto, cuando tú haces estas cosas y te acercas a Dios, eres una amenaza para Satanás y su reino. Tú eres una mujer de Dios o un hombre de Dios cuando vives bajo este parámetro. No es porque Dios te está pidiendo obras, sino porque el crecimiento hace que Cristo crezca en ti. Como decía Juan, es necesario que yo mengue, pero que Cristo crezca. Y si Cristo crece, a donde tú vayas, las tinieblas van a huir. Amén. ¿Qué dice Santiago? Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él cuidará de ustedes. Ven que no se necesita que te echen aceite, natura y todas esas cosas, que no se necesita nada de eso. El aceite de agua para cocinar. La verdadera unción está en el Espíritu Santo. Está en la entrega diaria, en tu oración diaria, en tu lectura diaria. Ahí está. ¿Y qué pasó con estos hijos de Seba? Bueno, algo interesante. Ellos se habían encontrado con una persona endemoniada y la querían ayudar. Pero lo interesante es que ellos decían, los hechos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, ellos ni siquiera creían en Jesús. Ni siquiera tenían a Jesús como Señor. Ahora, ¿cómo tú pretendes pelear la lucha espiritual cuando tú eres un ciego espiritual? ¿Han visto pelear boxeo ciegos? No, porque no se puede. Porque no vas a saber cómo vas a luchar. Eres un ciego espiritual, no has nacido de nuevo. Pero cuando Jesús ha hecho que nazcas de nuevo, ahora, antes era ciego y ahora veo. Ahora tengo las armas espirituales que necesito. Y estos hombres, queriendo ayudar con toda la buena intención, y hay gente que a veces con buena intención, en vez de ayudar, lo que hacen es más problemas. Lo que hacen es poner más la torta. Entonces, es preferible que en lugar de tu buena intención me traiga santidad y obediencia. Porque la autoridad de Cristo que pueda funcionar en ti, necesitas que Jesús sea tu Señor y tu Salvador. Porque si no, vamos a seguir lo mismo. Y una de las más grandes estrategias del enemigo es distraerte, confundirte, hacerte ver que tú no tienes nada, que tú no eres hijo de Dios, que tú no eres ningún don, que tú no sirves para nada, que nadie te quiere, que eres una madre sola, que eres un padre solo, que no te quisieron. Eso es lo que el diablo quiere hacerte creer. Pero tu relación con Dios no depende de cómo tú te sientas, sino de las promesas de Dios. Amén. Yo mañana puedo amanecer sintiéndome triste, y porque me sienta triste, Dios no me va a amar menos, porque depende ¿de qué? De las promesas de Él. Si Él prometió estar contigo todos los días va a estar contigo. Amén. Pocos amén, pero bueno, también algunos. Bien, segunda cosa. El demonio les dijo, a Pablo conozco, a Jesús lo conozco, ¿y ustedes quiénes son? Qué cosa terrible, ¿no? No es que el demonio no supiera quién es, sino que como él también está en oscuridad, no tiene identidad y no lo puede reconocer, porque los dos son oscuridad. El diablo no puede echar fuera el diablo, como dijo Jesús. Si Satanás echara fuera a Satanás, su reino no permanecería. Lo cual nos dice, y esto es una lección que yo hablaba con los hombres temprano, que Satanás ha triunfado estando unido. Satanás trabaja en unidad con sus propios demonios para hacer daño, unidos. ¿Ustedes han visto dos grupos peleándose? No, nunca. Están unidos siempre. Pero ¿por qué la iglesia de Cristo, que es la luz, que es la sal, sí se empeña en pelearse, en dividirse, en chusmear, en todo lo demás? Porque así gana el diablo en victoria. El diablo desune para que no puedan triunfar. No es lo mismo que una iglesia que está unánime y esté orando por Santiago del Estero,
pasen cosas a que una iglesia que no está unánime, aunque sí esté junta, que no es lo mismo, y no va a pasar nada. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando estaban unidos y unánimes. Unánimes, un mismo sentir, se habían puesto de acuerdo para orar. Pero si yo tengo la mano agarrada y hacemos un círculo de oración y estamos orando con alguien con el que yo hablé mal ayer, y este me tiene la mano del que habló mal del otro, y así sucesivamente, no hay unidad. No hay unidad. Dios no se puede manifestar ahí. ¿Por qué no se puede manifestar ahí? Porque somos unos hipócritas. Porque somos unos hipócritas. Por eso no se va a manifestar. Y hay cristianos que luchan, Señor, pero yo oro y ayuno y hago esto. Porque somos hipócritas. Jesús fue compasivo con los que sufren. Toda persona enferma y necesitada, Jesús fue compasivo. Pero Jesús fue muy duro con los hipócritas. Fue durísimo con los hipócritas. No le tuvo nada de compasión. Entonces es tiempo de que dejemos la hipocresía atrás. Es momento de que si usted quiere que Dios lo use, póngase las pilas. Porque estamos en un mundo espiritual. Cuando la iglesia se duerme, el demonio gana terreno. Ya el demonio ha ganado terreno con la ley del aborto. Ha ganado terreno con los abusos sexuales que vemos en las familias. Los incestos, cosas que son incómodas de hablar, pero ocurre aquí. Hay que hablar, porque si no hablamos, no resolvemos. La corrupción y todas las cosas que vivimos aquí, ahí ha ganado terreno el enemigo. ¿Cuándo va a ganar la iglesia? ¿Cuándo va a ganar la iglesia si supuestamente somos más que vencedores? ¿No es así? Entonces, ¿cuándo vamos a ganar? Cuando usted se ponga las pilas, se meta en ayuno y oración y haga lo que Dios espera que usted haga. Y usted sirva, cría a sus hijos bien, enséñenles cosas bíblicas, ore con ellos, viva para Dios. Y lo tercero que pasó fue que este hombre, el demonio, al decir ¿quiénes son ustedes?, pudo más que ellos. Y aunque eran 7, un solo hombre pudo contra los 7. ¿Se da cuenta? Un solo hombre pudo con 7. Y salieron desnudos y heridos. Para los aventureros que les gusta estar buscando demonios en todos lados y andan viviendo 2 vidas. Tengan cuidado, ¿yo? Se han visto casos de gente que se da de valiente. No, yo voy a ir a orar por el endemoniado. Y han tenido que salir corriendo por lo que pasa después. El mundo espiritual, mis amados hermanos, no es broma. No es un juego. No es para que tú te hagas el santo. No es un juego. Estamos hablando de una lucha espiritual que es contra principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores de las tinieblas, cuyo propósito es hurtar, matar y destruir. No estamos con enemigos que risa, haga un show porque mira, hay un endemoniado ahí. No es así. Tenga mucho cuidado. Estamos hablando de las almas de seres humanos atormentadas por estas cosas. Y Jesús te dio a ti y me dio a mí la posibilidad de ser bendición para ellos y ayudarles. Y hay casos tan fuertes, tan tremendos, que uno se pregunta, ¿y cómo llegó esto aquí? ¿Qué pasó aquí? Y uno se entera que eran familias que iban a la iglesia, que tenían algo de conocimiento. ¿Cómo puede ser posible eso? Porque nunca conocieron a Cristo. Vinieron a ocupar un puesto, no se tomaron en serio esto hasta que el diablo los vio débiles y lo agarró. La Biblia que dice, Satanás anda como león rugiente buscando a quién, devorar, a quién matar, porque está enojado. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo a ese apocalipsis. Voy a hacer el mismo desarrollo que hice con los hermanos y con esto terminamos. Bueno, pastor, rápido porque el café se está enfriando, no se preocupe. Voy a hacer este mismo ejercicio que hice con los hombres para que usted entienda el código de tener autoridad en Cristo. Y la autoridad no es que usted la tenga por usted, sino porque Cristo se la ha dado. Pero para usarla usted tiene que estar bien con el Señor. No es para cualquiera. Algunos dicen, no, bueno, pero es el nombre de Cristo que está. Sí, es el nombre de Cristo que tiene autoridad. Claro que sí. Pero usted tiene, si usted no tiene la influencia del Espíritu Santo, sino que lo tiene contristado, como dice Efesios 4:30, nada va a pasar. No va a ocurrir nada. Mire esto. Marcos capítulo 5, voy a leer el endemoniado gadareno. Ustedes conocen la historia, ¿no?
Bien, miren lo que le pasó a este hombre y mira cómo Jesús lo trabajó. Vamos a imitar a Jesús. Amén. Vamos a imitar a Jesús porque Él es nuestro Maestro, nuestro Señor, y Él es quien nos enseña esto. Dice el versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Este primer versículo ya es claro. Jesús se estaba dirigiendo a un lugar donde no había judíos, donde no tenía que predicar, pero algo tenía que hacer. Oiga bien esto, algo tenía que hacer. Se estaba metiendo en un lugar oscuro, ¿sí? Los Gadarenos eran conocidos por ser oscuros, idólatras, y Jesús se estaba metiendo ahí. Versículo 2: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿De dónde vino? De los sepulcros. ¿Por qué? ¿Con qué trabajan los brujos? Con los muertos. ¿Con qué trabaja la brujería? Con la tierra de cementerio. Ahí trabaja el enemigo, porque ellos representan muerte. El diablo no puede dar vida, da muerte. Por eso están los sepulcros. ¿Se entiende? El hombre salió de los sepulcros a encontrarse con Jesús. Y dice en el versículo 4: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él las había hecho pedazos, porque nadie podía atarlo. O sea, ninguno de los gadarenos podía ayudarlo porque todos estaban perdidos. No había médico, no había psicólogo, no había psiquiatra, no había neurólogo que le dijera lo que le pasaba al endemoniado. Nadie lo podía atar. Yo me imagino que en Gadara, que era la aldea, muy probablemente habían unos 100,000 habitantes. 99,000 no podían con uno solo. Versículo 5: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Uno de los síntomas de una infestación terrible de demonios es cuando una persona se hace daño a sí misma. ¿Por qué? Porque los demonios odian al ser humano. ¿Saben por qué lo odian? Porque están hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Usted representa a Dios. Por eso el diablo ha querido lavarle la cabeza a los jóvenes. Llénate de tatuaje, quítate el cabello, córtate aquí, rómpete allá, para dar una imagen que no representa la imagen de Dios. Drógate, prostitúyete, dáñate. Eso es lo que hace el diablo. Pero aquí ven que el demonio, incluso viviendo dentro de este hombre, lo hería, lo lastimaba. ¿Por qué? Si él vivía ahí. Porque él quería lo peor para esta persona, aun cuando esta persona funcionaba como su hogar. Así que no se crea que los curanderos y los brujos andan bien, no se crea. En algún momento el diablo le va a dar lo suyo. 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló. Ahí está. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, hazla libre, Dios, de todo, Padre, en el nombre de Cristo. Libre, en el nombre de Jesús. Todo, por la boca, todo. Ahora en el nombre de Jesús. Todo, que no quede nada, que salga de aquí en libertad. En el nombre de Jesús. Déjenle que ocupen todo, que no se no le vayan a dar agua, ¿no? Cuando vio Jesús, ¿qué dijo? Se arrodilló ante él. Y el ver a Jesús, el ver a Jesús significa que la oscuridad vio una luz. Y al ver la luz, fue hasta donde estaba la luz. ¿Qué significa esto, mi amado hermano? Que cuando usted es luz y usted llega a un lugar oscuro, los demonios saben que usted está ahí. La gente sabe que usted está ahí porque usted es luz. Ven a Jesús en usted. Pero si un cristiano, entre comillas, no ora, no tiene comunión con Jesús, ¿qué luz pueden ver? ¿Se acuerdan de aquella expresión que Jesús dijo? Cuando la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. Y la sal representa aquello que cura, que sazona. Cuando uno se pone sal en la herida, arde, ¿verdad? Pero sana. Entonces, los demonios huyen, ¿por qué? Porque ven a Jesús. Si usted tiene a Jesús, van a huir de usted. Amén. 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús,
Hijo de Dios el Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, el demonio sabía que Jesús le iba a hacer daño. ¿Por qué? Porque no hay comunión, no hay amistad entre la luz y las tinieblas. Si usted tiene vecinos, familiares o cualquier persona que le esté leyendo la carta por diversión, leyéndole cositas, tenga cuidado. No hay amistad entre Dios y la oscuridad. Versículo 8. Porque le decía a Jesús: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Por qué Jesús le pregunta cómo te llamas si sabe Jesús quién es? Aquí da una pregunta interesante. ¿Por qué Jesús le pregunta cómo te llamas si Jesús ya sabe? Porque cuando la lucha se pone difícil y hay algo que todavía tenemos que luchar, que ocupa todo, que hay algo que tenemos que luchar, Jesús utiliza la identidad para descubrir quién es. Porque hay espíritus de brujería, de ira, de enojo, hay espíritus de fornicación, hay espíritus que cuando uno los conoce sabe por dónde atacarlos. ¿Se entiende? Amén. Ya estamos terminando ya. Y él le dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Hablaba con los hombres. ¿Cuántos soldados romanos tenía una legión? 6.000. ¿Cuántos, hermano? 6.000 soldados. Una legión de soldados romanos tenía 6.000. Ahora, los 6.000 actuaban en orden, estaban organizaditos los 6.000 haciéndole daño a este hombre. O sea, el diablo trabaja organizado. La iglesia tiene que empezar a trabajar organizada. No porque estamos imitando al diablo, porque cuando la iglesia está unida, la oscuridad no puede prevalecer. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase a aquella región. Los demonios le pedían a Jesús que no los echara fuera. ¿Por qué? Porque estaban cómodos viviendo ahí. Y la gente que le da comodidad a los demonios viven con dolores de cabeza, con angustia, con ataques de pánico, con enfermedades que los médicos no saben cómo curar. Y los demonios están cómodos ahí. Y es tiempo de que ellos salgan de ahí en el nombre de Jesús. Y dice: y le rogaron los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ustedes saben que bíblicamente los cerdos son ¿qué? Animales impuros. Los demonios, ¿por qué no pidieron que los metieran en una oveja? No, déjanos que entremos en la oveja, porque los cerdos son impuros. Los demonios no pueden estar con gente limpia, están con gente sucia. Y los animales, los cerdos, que representan la impureza, el paganismo y la idolatría, ellos pidieron ir allí. Así que no tengan miedo cuando estamos orando y estamos aquí orando por alguien. ¿Se me va a meter a mí el demonio? No. Seamos más bien compasivos con la persona que tiene necesidad. Yo a veces he orado en otros lugares, no sé, o a veces estamos orando en la plaza. Y esto se lo voy a decir como corrección. La gente que viene por una necesidad no es para que usted se burle de la gente, porque tiene una necesidad. ¿Usted cree que sería algo lindo ir a un hospital y burlarnos de los enfermos? ¿Usted cree que eso es lindo? Entonces no lo haga con una persona que tiene una necesidad espiritual. En vez de burlarse, interceda, ore, porque Dios nos va a juzgar. Esto no es para espectáculo. Y lo que le pasó al endemoniado gadareno, me imagino que su familia, todos los que lo conocieron, sufrían por verlo así. Sufrían. Versículo 15, y con esto terminamos, el 13. Luego Jesús les dio permiso para que se fueran a los cerdos. O sea, los demonios no pueden hacer nada si alguien no les da permiso. ¿Cómo puede ser que el demonio entró en mi familia, pastor? Hay que ver qué pasó ahí. Alguien se involucró con un ocultismo, actos de violencia, actos de ira, actos de abuso. Hay que ver qué ocurrió. Porque el diablo no hace lo que le da la gana, hace lo que le permite. ¿Se acuerdan del libro de Job? Cuando le pidió permiso a Dios para aprobar a Job. ¿Y qué le dijo el Señor? Hazlo, pero no toques su vida, porque la vida es de Dios.
Amén. Y después, esta oportunidad que los demonios salieron, le pidieron permiso a Jesús. ¿Puedo, Jesús? Sí puedes. Y si Jesús dice no, es no. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Entiende usted la autoridad que Dios le ha dado? ¿Ha entendido lo que se explicó? Entonces, otra cosa que debo decirle: si usted tiene un dolor de cabeza, o está estresado por una situación, o está angustiado, no es que tiene el demonio de la suegra, el demonio del dolor de cabeza, el demonio de esto. No empiece a buscar demonios por todos lados. Simplemente vean cómo ha estado viviendo usted. Tal vez no ha comido nada, tal vez está estresado, tal vez necesita relajarse. Pero si hay una situación persistente, lo que yo le voy a pedir, ore en el nombre de Jesús. Presente ayuno. Preséntale al Señor: Señor, no me voy a parar de esta batalla. Si tú no me das la victoria aquí, Señor, mete tu mano aquí. Porque el Señor quiere que sus hijos sean valientes. Hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Y quiénes son los valientes? Los que han creído esto que estamos acá. Señor, eso es todo lo que hay que explicar. Esto es el Evangelio. No hay más nada. Vivamos en santidad, en obediencia y creyendo la autoridad que Dios le ha dado a usted. Si usted quiere cuidar la autoridad y tener autoridad en el nombre de Jesús, cuide su relación con Dios. Amén. Bueno, vamos a ponerlo de pie, vamos a orar, eso es todo.